para todos, Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo de devocional, 30 minutos donde yo sé que Dios tiene un consejo para cada uno de nosotros. Algo tiene Dios preparado para que caminemos en Él, para que hablemos de lo que Él nos enseña y nos habla cada mañana. Amada familia, bendiciones, buenos días, una vez más en este tiempo. Un tiempo donde nosotros nos detenemos por un momento de nuestros quehaceres, o tal vez, si es tu caso, en medio de los quehaceres estás con el devocional puesto, porque o vas conduciendo o estás en la oficina. Pero si estás en casa y tienes la oportunidad de hacer un alto, sería algo ideal para que puedas escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios a través de este devocional. Bienvenidos, somos los pastores Julio y Marisol González. Vamos a poner este tiempo en las manos de Papá Dios. Padre, te damos gracias, amado Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos la alabanza y la adoración a ti, bendito Salvador. En tus manos, Papito bueno, colocamos este tiempo. En tus manos colocamos esta mañana, Dios de la gloria, y pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Permite que a medida que recibimos tu palabra, Señor, recibimos sanidad, recibimos restauración, recibimos liberación y recibimos descanso, Padre. Porque tu palabra es eso, tu palabra es reposo, tu palabra es descanso, tu palabra es vida, Señor, tu palabra es fuente de vida, Señor. Por eso permite que ella, Señor, salga con revelación, salga con inspiración, salga con todo lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos, Señor, y que la podamos recibir con gozo, atesorándola y poniéndola por obra, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hasta la cumbre es lo que hemos venido hablando. El día domingo y ayer en el OAS hablábamos acerca de hacer hazañas. En Dios haremos proezas, en Dios haremos cosas, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, dice Salmos capítulo 60 versículo 12. Y sabes que ir hasta la cumbre es una proeza, es una hazaña, porque muchos comienzan, pero no todos terminan. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y así que nosotros, tú y yo, debemos determinarnos de llegar hasta la cumbre. No solamente la buena intención de comenzar, porque hay ministerios, hay personas, hay familias, hay hogares que comenzaron con toda la buena intención, pero por causa de muchas circunstancias perdieron la fe, perdieron la batalla, quedaron en mitad de camino. Hoy se encuentran tal vez separados, divorciados, no están ejerciendo un ministerio, han tenido fracasos laborales, financieros, académicos. Pero Dios no quiere esto. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos frustrados, sino que nosotros vayamos hasta la cumbre, que tengamos un feliz término de cada una de las actividades, de cada uno de los planes, de los sueños, de los proyectos y sobre todo de los propósitos. Dijimos que ¿cuál es la diferencia entre un propósito y un proyecto? Propósito es el que viene de parte de Dios para nosotros. Propósito es el que viene de parte de Dios para nosotros. Proyecto es el que cada uno de nosotros tenemos y desarrollamos en línea y conforme al propósito de Dios sobre nuestra vida. Entonces necesitamos llegar hasta la cumbre en el propósito, pero también en el proyecto. No solamente que seas exitoso en tus proyectos, sino también en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Propósito y proyecto. Este fin de año muchos comienzan a evaluar su vida y en enero entonces se forjan y comienzan a tener muchos propósitos. Propósitos para hacer este año, este nuevo 2022. Los proyectos. ¿Y dónde queda el propósito? No podemos olvidarnos del propósito. Dios no quiere que nosotros vayamos hasta la mitad de la cumbre. Como les decía, hay hogares que lamentablemente, infortunadamente, hoy están divorciados, separados por malas decisiones, porque no se determinaron. Y recordemos que estamos en un monte, que es entre el monte Ebal y Gerizim, donde el pueblo de Israel debía pasar. En el Ebal era el monte donde se pronunciaban las consecuencias de la desobediencia, y en el monte Gerizim las bendiciones por causa de la obediencia. Y estamos hablando de una decisión.
Cuando nosotros no podemos entonces solamente caminar con una buena intención de comenzar. Cuando nos casamos nosotros tenemos la buena intención de hacerlo y decimos aceptamos, acepto. Cuando el Señor te da el ministerio y los dones, pero no podemos divorciarnos. No podemos, no debemos divorciarnos. Dentro del plan de Dios no está el divorcio. No podemos divorciarnos de los dones y talentos. Te tengo esa noticia. Tal vez tú quieres divorciarte de los dones, talentos y ministerios y ya no quieres saber nada. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que son irrevocables. Es decir, no hay la oportunidad de divorcio. Podremos alejarnos, podremos no querer saber nada del ministerio. Podremos culpar el ministerio, por causa del ministerio, entonces descuidamos o hicimos. Pero ¿sabes una cosa? El Señor una y otra vez, donde vayamos, nos recordará que hay un llamado, que hay un don, que hay un talento, que hay un ministerio sobre tu vida. Es algo que no podemos negar. Y Dios quiere que nosotros entonces vayamos hasta la cumbre, que nosotros retomemos fuerzas. Hay caminos para que nosotros podemos tomar. Yo les decía, y quedó en stand-by, que subiendo hacia una montaña, y en particular hacia donde mi suegra, hay varios caminos que son similares. Son similares, pero solo hay uno que nos lleva hasta la casa, en este caso, la casa de mi suegra. Si yo fuera solo, me desviaría, me perdería, porque no sabría cuál es el camino. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es el que guía nuestro camino, es el que alumbra los pasos mientras caminamos. En el mundo vamos a encontrar, en el mundo, el enemigo nos va a colocar caminos muy similares, porque recordemos que Él es padre de mentira, Él es el imitador por excelencia, y Él va a querer mostrarnos otros caminos que tal vez son más fáciles, pero solo hay uno, el angosto, el que nos lleva hasta la cumbre, hasta la vida eterna, a cumplir el propósito y también el proyecto. No tomes atajos en tu vida, no tomemos atajos en nuestra vida, no tomemos atajos. Queremos tal vez acortar los tiempos en nuestras fuerzas, pero van a haber consecuencias. Hagamos como Dios quiere que se haga, de la manera en que Dios quiere que se haga. Y en la obediencia sí acortará los tiempos. La obediencia sí acortará los tiempos. Y cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos que una persona puede llegar a conocer a Cristo en cualquier lugar, en cualquier hora, de cualquier manera. Hablando hacia la cumbre, hablando de nuestras decisiones. Por lo menos Lidia conoció a Cristo junto a un río cerca de la ciudad de Filipos en la tarde. Porque no podemos encasillar el obrar divino de Dios. No podemos decir que solamente es a través de una iglesia. No podemos decir que es en cierto lugar. Todos los lugares son perfectos para eso, para que se cumpla un propósito. El etíope, ¿recuerdan del eunuco? Oró al Señor en pleno camino entre Jerusalén y Gaza y fue bautizado allí por el mismo Felipe, porque el Señor envió a Felipe. Estamos hablando entonces de un propósito que se cumple. ¿Sobre quién? Sobre Felipe y sobre el etíope, sobre el eunuco. Se cumplió sobre los dos. Sobre Felipe se cumplió la obediencia. Y sobre el eunuco se cumplió la misericordia, porque por misericordia Dios envió a Felipe para que entonces sus ojos fueran abiertos y conociera de Dios. Cornelio, el centurión romano, conoció a Cristo en una reunión en una casa y luego fue bautizado. Entonces vemos diferentes escenarios, todos cumpliendo el propósito de Dios, que todos conocieran de Cristo, que todos conocieran de Cristo, que tuvieran esa revelación de Cristo. Ahora también el carcelero en la ciudad de Filipos, ¿recuerdan? Que abrió su corazón como a medianoche en la cárcel, que él aceptó y reconoció a Dios en la cárcel, y también el mismo Pablo lo bautiza. Entonces fue en una cárcel donde se conoció de Cristo, fue en una casa, fue a la orilla de un camino, fue al lado de un lago, al lado del mar. Todos los lugares se convirtieron en lugares específicos y únicos para predicar de Cristo. Para predicar de Cristo. Estamos hablando acerca del monte Ebal y el monte Gerizim, el monte de la decisión. Y nosotros debemos entonces también no solamente tener un beneficio único y personal, sino también poderlo extender. El poder ir a una cárcel, porque el Señor nos está hablando esta mañana. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de ir a una cárcel y predicar? En las casas, tenemos las casas fe, o junto al camino, en el Transmilenio. Dios te está llamando para que ayudemos a las demás personas también a llegar hasta la cumbre.
para que ayudemos también a ellos a tomar la mejor decisión. Porque hoy la situación dice que los días son malos y muchos están tomando decisiones basados, guiados en el terror, en el temor. Comienzan a tener esa angustia, comienzan a caer en depresiones y bajo esas depresiones toman decisiones. Y sabes que tú y yo tenemos una herramienta, tú y yo tenemos una solución para estas vidas y se llama Cristo. Felipe no se negó para ir solamente a predicarle a uno, al eunuco. Y la vida de este hombre fue transformada. ¿Sabes? Hay un camino, y es el camino para Damasco. En Hechos capítulo 9, mira lo que dice la palabra. Camino a Damasco. Es uno de los caminos que nosotros, hacia la cumbre. ¿Sobre qué habla el capítulo 9 del libro de los Hechos? Habla de la conversión de Saulo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Encontramos la vida de un hombre porque estamos hablando del camino a Damasco. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de la salvación, pero es de un encuentro personal. Es de la experiencia. De la experiencia. Del encuentro. Del encuentro. Porque ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Era un docto en la palabra. Él conocía la ley, pero no conocía al dador de la ley. Él conocía quién era Dios, pero no había tenido una relación con ese Dios. Y por eso, él era perseguidor de la iglesia, porque los consideraba en error y bueno, en fin, por la revelación que había en la iglesia. Pero dice la palabra que un resplandor vino sobre Pablo, sobre Saulo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el mismo Señor hablándole a Saulo. Dijo: ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y es cuando él rinde sus derechos. Ahí él rinde su voluntad. Vemos que todo lo que él había hecho, todo lo que él había logrado, toda la posición y el respeto que se había ganado, delante de Dios, él lo rinde. Y dice: ¿qué quieres que yo haga? Se te ve a una ciudad, a un lugar que se llama de la derecha, y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, vemos que en un encuentro personal con Dios, con Cristo, va a haber una revelación, nuestros ojos van a ser abiertos y se nos va a decir qué debemos hacer. ¿Qué es lo que va en línea al propósito? ¿Cuál es el propósito ahora? Porque él tenía un proyecto. El proyecto de Pablo era matar y erradicar la iglesia. Acabar con la iglesia. Ese era el proyecto de Pablo. Pero el propósito de Dios era que a través de Pablo se extendiera la iglesia. Si te das cuenta cómo debemos nosotros llevar de la mano el propósito con el proyecto. Porque volvemos a ese punto. Entonces, amada familia, uno de los caminos que Dios quiere que nosotros tengamos cuando vayamos hacia la cumbre es el camino de la revelación, el camino del encuentro personal. Hemos caminado, tal vez muchas personas, con la revelación de otros, con las experiencias de otros, con esos testimonios de otros. Y eso tal vez ha afirmado tu fe, pero llegó el momento en que tú tengas tu propia experiencia con Cristo, tu propia experiencia con Dios, que tus ojos sean abiertos y que tú puedas decir, como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si el Señor se tomó el tiempo de visitar a Pablo allí y de revelarse a él, era porque había gran propósito sobre él. Sobre tu vida hay un gran propósito y Dios se nos está revelando en esta mañana. Podemos llevar años, en nuestro caso podemos ser pastores igual, pero sabes, llega el momento en que necesitamos ese resplandor sobre nuestra vida, la revelación de nuestro Dios, de nuestro Padre.
En cada situación necesitamos una revelación de Dios. Si estás pasando por una enfermedad, necesitas que Dios se te revele como tu sanador. Amén. Si tú estás pasando por una necesidad económica, necesitas que se te revele el proveedor. Si estás pasando por una depresión, si estás pasando por una ausencia de padres, necesitas que el Señor se revele a tu vida como ese papá, la paternidad de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es la necesidad que hay en ti? Conforme a esa necesidad, vamos a pedirle, Señor, necesito conocerte, revélate a mi vida como el sustentador, como el sanador, como el restaurador. Hemos escuchado testimonios de muchos y eso afirma nuestra fe, lo repito. Pero solamente la revelación de Dios sobre tu vida la transformará. La transformará. Los testimonios afirman tu fe. La revelación y la intimidad con Dios transformará nuestra vida. Transformará nuestra vida. No volverá a ser la misma. Recordemos que lo único que hace y trae cambios en nuestra vida es cuando tenemos un encuentro con Cristo. Cuando Él se nos revela desde todas las áreas que el pastor nos ha acabado de nombrar. Todos, absolutamente todos necesitamos encontrarnos con el Señor. Porque no podemos estar caminando simplemente con el Dios escritural. Necesitamos que el Dios escritural se revele a nuestro corazón, porque si no simplemente vamos a ser unos religiosos, uno más que va a la iglesia, que va, que viene, pero que no pasa absolutamente nada. Necesitamos encontrarnos con el Señor. Y la única manera es pidiéndole, Señor, revélate a mi vida. Que estemos orando porque nuestros hijos también tengan esa experiencia sobrenatural con el Señor. Que nuestro esposo, nuestra esposa también tenga esa experiencia sobrenatural con nuestro buen Señor. Es lo que nos mantiene firme, es lo que nos mantiene alineados, es lo que no va a permitir que te apartes ni a izquierda ni a derecha. Amén. Porque tienes la convicción, la certeza, la seguridad que al que tú hablas, que al que tú oras, que al que tú adoras, que al que tú alabas, es un Dios verdadero. Y mira lo que dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel. Instrumento, dice la palabra, porque instrumento escogido me es este. O sea, hermano, que no fue una casualidad, no fue por descarte. El Señor no dijo, pues miremos a ver qué podemos hacer a Pablo. Instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú y yo somos instrumentos en la mano de Dios. Por eso Dios nos ha elegido. Por eso Dios nos ha escogido. Necesitamos esa revelación de Dios. Esa revelación de Cristo a nuestra vida. Y el Señor le decía a Pablo, levántate. Se lo dijo en 2 o 3 ocasiones, levántate. Levántate y ve a la calle de la derecha, porque allí se te dirá lo que has de hacer. Y el Señor le habló a Ananías y le dijo, hay un hombre, ve y ora por él. ¿Sabes esto que me enseña? Que Dios coloca personas a nuestro alrededor. No vamos a estar solos. Hay personas orando por ti, para que se cumpla ese propósito. No estás solo. Tal vez este devocional lo estás escuchando y la palabra que necesitabas oír era esa. No estás solo. No estás solo. ¿Por qué Dios se valió de un Ananías? ¿Por qué no lo hizo el mismo Jesús? Volvemos a ser asesores de Jesús. Pues si ya lo tumbó del caballo del camello y ya le alumbró la luz y ya le hablaste porque fue audible a Pablo, ¿por qué entonces no hizo la labor completa? Porque también hay algo. Y Dios sabía que Pablo necesitaba entender que iba a ser rodeado de personas y que por más capacidades que él tuviera en ese momento no le había servido de nada. Necesitaba de alguien que lo llevara de la mano porque quedó ciego. Alguien que lo guiara y alguien que orara por él. Y él entendía que solo no iba a poder. No estás solo. No estás sola. Y te lo digo no para alentarte o manipular tus emociones. Hay un gran ejército, hay una hermosa familia orando por ti. Y que el Señor ha inquietado por ti. Qué hermoso es cuando una persona se acerca y te dice, el Señor me tiene orando por ti. Wow. Tal vez no te está llevando el dinero que tú necesitas. Tal vez no te están dando la solución que tú esperabas. Porque tu necesidad es económica o es emocional. Pero sabes, la oración
La oración es esa llave que abre puertas. Es lo mejor que pueden hacer por nosotros. Cuando se acercan a nosotros como pastores y nos dicen: pastor, estoy tan inquieto por ustedes. Estoy orando por su salud. Estoy orando por fortaleza. Estoy orando por ustedes y no sé por qué el Señor me tiene orando por ustedes. Y nosotros entendemos por qué razón. Porque también en nosotros como pastores hay esos tiempos en los que el Señor nos dice: levántate, levántate, porque estamos cansados. Levántate, porque hay mucho trabajo por hacer. Gracias por esas oraciones. Familia, se los decimos de corazón, gracias. Porque Dios los ha puesto a ustedes como esos Ananías, para que nos ayuden, para que nos guíen. Gracias, gracias. Pastor, ¿usted nos está diciendo que nosotros los guiamos? Claro que sí, así como nosotros como pastores los guiamos a ustedes. Gracias. Porque se nos han acercado personas, hermanos, que tal vez no tienen estudios teológicos, no tienen instituto bíblico, pero nos cuentan sus sueños. Y eso para nosotros son una respuesta. Nos cuentan las oraciones. El Señor me dijo que orara esta mañana y me dio esta palabra. Me dice: Señor, gracias. Porque el lugar menos esperado es de donde viene nuestra fortaleza. Gracias. Y nosotros como pastores oramos por ti. Y como te digo, tal vez era la palabra que hoy necesitabas saber. No estás solo. En oración llevamos a cada uno de ustedes como Ananías llevó a Pablo. De la mano a su casa, a la calle de la derecha. Y ¿sabes una cosa? Dice que allí Ananías le dijo, gran instrumento eres en las manos de Dios. Así que, familia, no estamos solos. Hay un propósito que se cumple sobre tu vida. Vamos hasta la cumbre. Es un tiempo de decisión y de determinación. Nos determinamos a creer, a avanzar, a no detenernos, porque el Señor está con nosotros. La situación no es fácil, pero Dios está en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, mi Dios, mi Jesús. Señor, gracias por esa oportunidad. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das, de ser tus hijos, Señor. Señor, de ser tus hijos, de poder tener esa revelación tuya, y te pedimos que te reveles a cada uno como el proveedor, como el sanador, como el restaurador, como el Jehová Jireh, como el Jehová Rafa, Tzidkenu. Señor, como el Padre eterno. Revela esa paternidad sobre cada uno, amado Dios. Señor, sabiendo que no estamos solos, colocaste a un Ananías para que orara por un Pablo. Colocaste a un Felipe para que orara también, Señor, por el eunuco. Señor, Lidia también conoció a través de uno. Padre, colocaste a un Pablo para orar por ese soldado romano, por ese centurión. Señor, entonces sabemos que nos rodeas de personas, Padre, para que oren por nosotros y nos ayuden. Gracias, gracias, amado Dios, por estas vidas. Pero también nos pones a nosotros para orar por otros, para llevar también en oración sus cargas. Señor, en el camino y hasta la cumbre llevaremos entonces, no solamente, Padre de la gloria, nos preocuparemos por llegar nosotros, sino también por llevar a otros y ayudarles en ese duro trasegar y duro caminar hasta la cumbre. No abandonaremos, Señor, parte del ejército en el camino, porque el buen ejército, los buenos soldados, no dejan botados a esos soldados heridos en combate. Señor, nosotros levantamos unos a otros. Levanta aquel, Señor, que tal vez está en tribulación, en tristeza, en depresión. Levanta, Señor, aquel que ha perdido la esperanza o la fe, y lo levantamos en el nombre de Jesús, porque vamos todos hasta la cumbre. Queremos presentarnos todos allí, Señor. No podemos tomar decisiones por otros. Cada uno está tomando la decisión. Pero si alguno flaquea o siente desmayar, toma la decisión de levantarte, como el Señor se lo dijo a Pablo: levántate, levántate y ve, porque se te dirá qué debes hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, gracias por estar allí. Podemos concluir este devocional diciendo: no estás solo. El Señor te ha hecho un llamado.
Y para ese llamado también Dios te ha rodeado de personas que están orando por ti, hasta que se cumpla ese propósito sobre tu vida. El día de mañana no tenemos servicio a las 9 de la mañana ni a las 6 de la tarde. Tenemos una reunión en la congregación. Aquellos que recibieron una carta, no se les olvide, están cordialmente obligados a ir a la iglesia. No, es una invitación que vamos a tratar un tema muy importante para la iglesia y necesitamos que tú estés también. El día jueves nuevamente nuestro devocional, viernes tiempo de ayuno, el día domingo nuestros 3 servicios habituales. Familia, les amamos, les bendecimos, que pasen un excelente día. Bendiciones para todos, Dios les guarde, que tengan un día lleno de éxito y de bendición. Bendiciones. Chao, chao.